Durante más de un siglo los cristianos han buscado una solución científica definitiva que destruya la evolución darwiniana y demuestre que la creación bíblica es verdadera. Ya sabemos en virtud de la palabra revelada e infalible de Dios cómo surgió el universo, la tierra y toda vida. Él dijo que existieran, Génesis 1, Éxodo 20:11, Hebreos 11:3. Este hecho por sí solo refuta la evolución darwiniana. Sin embargo, en un mundo en el cual los investigadores seculares rechazan la revelación sobrenatural y divina, muchos cristianos se siguen sintiendo obligados a proporcionar evidencia empírica, observable y repetible, para confirmar lo que se afirma en la Biblia. El problema es que ni la creación ni la evolución son observables o repetibles. Así como la ciencia empírica por sí sola no puede demostrar un evento histórico único y milagroso, tampoco puede demostrar la evolución. Más bien, debemos hacer suposiciones, y nuestras conclusiones serán tan buenas como lo sean nuestras suposiciones iniciales. El asunto no es la evidencia, sino cómo interpretamos la evidencia a través de nuestra cosmovisión. Le da sentido al mundo que observamos hoy nuestra cosmovisión. La evolución se basa en una suposición inicial defectuosa, en tanto que la creencia en la creación se basa en hechos revelados por el único testigo ocular, el Creador mismo. La palabra de Dios dice que siempre debemos estar listos, para presentar defensa, ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, 1 Pedro 3:15. Cuando testificamos a los incrédulos, debemos desafiar su cosmovisión y mostrar cómo la cosmovisión bíblica le da un mejor sentido a nuestro mundo. La vida viene de la vida, es una ley fundamental de la biología, no obstante, la formación del primer ser viviente debe violar esta ley. El cómo podría suceder esto todavía sigue desconcertando a los científicos. Aristóteles propuso una primera versión de la generación espontánea que fue popular incluso hasta el siglo XIX. En esa época, los experimentos de Louis Pasteur y otros demostraron la ley fundamental de la biología moderna, esto es, la biogénesis, la vida solo viene de la vida. El apoyo a la teoría de la generación espontánea perdió gradualmente popularidad, bueno, si es que podemos hablar de que perdió popularidad. Curiosamente, hacia el final de ese mismo curso de biología se nos enseñó que la vida puede haber surgido originalmente por generación espontánea. Confuso. Supuestamente, la vida podría haber surgido en el pasado lejano en condiciones únicas, a diferencia de las que se encuentran hoy en la Tierra. En otras palabras, la vida no se forma espontáneamente hoy en día, pero deben haber existido condiciones desconocidas antes en la historia de la Tierra. Siendo mono, la palabra vernácula para designar a los simios, un tipo de primates, o más restrictivamente a los primates superiores, hominoidea u homínidos, el antepasado del hombre es obviamente un mono. Al ser nuestros antepasados simios, somos el resultado de un linaje evolutivo formado por varias especies de simios, algunas de las cuales incluso se han cruzado e hibridado. El carácter insidioso del dibujo en cuestión reside en el hecho de que representa a un chimpancé moderno como antepasado del hombre, lo que implicaría que nuestro antepasado más antiguo conocido fue contemporáneo nuestro, lo que no tendría sentido desde el punto de vista evolutivo. Algunos se remiten a la obra de Charles Darwin para justificar la afirmación de que el hombre desciende de los simios modernos. Sin embargo, si nos fijamos en El origen de las especies, publicado en 1859, Darwin prácticamente no menciona la evolución humana, sin duda por precaución, ya que la teoría de la evolución aplicada a los humanos en el siglo XIX era, como mínimo, controvertida, por no decir escandalosa. También había un obstáculo científico importante: Darwin no tenía acceso a prácticamente ninguna prueba fósil que indicara cómo, cuándo o incluso dónde había evolucionado el hombre. Su posterior estudio de la relación entre los simios modernos y los humanos fue más una cuestión de anatomía comparada que de demostración evolutiva. La primera vez que Edward Tyson diseccionó y describió un chimpancé en 1699, tenía la firme intención de demostrar que los chimpancés no tenían nada que ver con el Homo sapiens, explica Florent Detroit, profesor titular, jefe de colección y conferenciante del Museo Nacional de Historia Natural de Francia, y uno de los coautores de la obra colectiva Une belle histoire de l'homme, una bella historia del hombre. Cuando se observan estas disecciones y descripciones anatómicas, la conclusión es que los chimpancés y los humanos están extremadamente próximos. Pero extremadamente cercanos no significa que pertenezcan al mismo grupo de primates. En 2009, se desenterró en África Oriental un esqueleto parcial de Ardipithecus ramidus.
Este homínido de 4,5 millones de años tenía grandes dedos en forma de pulgar que utilizaba para trepar a los árboles como los chimpancés, pero sus caderas también estaban adaptadas para permitirle caminar sobre dos patas. Australopithecus afarensis, la especie a la que pertenecía Lucy, tenía un cerebro similar al de los chimpancés modernos y brazos largos, lo que sugiere que era capaz de trepar a los árboles siendo bípedo, lo que sin duda contribuyó a reforzar la falsa percepción de que los humanos descendían de los simios. El Homo habilis, que vivió hace entre 2,4 y 1,4 millones de años, también tenía algunos de los rasgos primitivos de los primeros homínidos. Pero una reconstrucción reciente de un cráneo fosilizado de Homo habilis ha revelado tanto rasgos primitivos, como una pronunciada cresta de la ceja, arco superciliar, y dientes grandes, como otros más modernos, incluido un cerebro más desarrollado de lo que había imaginado la comunidad científica. Las fuentes son escasas, pero, si nos remontamos al último ancestro común entre el linaje de los chimpancés y el linaje humano, la genética nos dice que esta coalescencia se remonta a 5 o 10 millones de años, afirma Florent Detroit. En el lado humano, hay abundancia de especies, pero en el lado de los chimpancés, hay poco o nada, con los actuales chimpancés y bonobos al final. La razón es que podemos suponer que el antepasado común más antiguo vivió en la selva tropical de África, en entornos poco propicios ni para la fosilización y conservación de fósiles ni para las excavaciones arqueológicas prehistóricas. Estas condiciones dejan a los investigadores con pocas esperanzas de descubrir fósiles del antepasado común de los dos linajes en un estado de conservación satisfactorio del que extraer conclusiones, aunque los métodos de análisis y datación sean cada vez más precisos. Los hallazgos de la genética contemporánea, la biología celular, la epigenética, la biología molecular y la bioquímica colocan a la vida más allá del alcance de los meros procesos naturales. Aunque todavía se ofrecen muchas especulaciones y se siguen gastando millones de dólares en esta infructuosa búsqueda, un mecanismo natural para los orígenes de la vida sigue siendo más elusivo que nunca. El mecanismo existe solo en la imaginación del verdadero creyente, está lejos de ser una solución científica. Un origen espontáneo de vida no ha podido responder ante las pruebas científicas más básicas. Nunca se ha podido observar tal origen espontáneo. Por otra parte, observamos constantemente que solo la vida produce la vida. Después de verificar en repetidas ocasiones, nunca ha habido una excepción. Esta es la razón por la cual la biogénesis es una ley científica. Entonces, ¿cómo no es científico decir que la vida surgió originalmente de otra vida que sucede todo el tiempo? Dios, que es la vida, produjo la primera vida. Si los investigadores alguna vez crean vida en el laboratorio a partir de los componentes más elementales, seguirán sin alcanzar su meta. Su logro utilizará componentes ya preexistentes y estará basado en décadas de investigación y comprensión científica. No será un evento espontáneo, sino un proceso cuidadosamente controlado y diseñado. El logro no será una síntesis de la vida, sino que, más bien, un reensamblaje semisintético de la vida. Sin embargo, a raíz de dicho logro, es muy probable que los titulares de los medios después de ello proclamen el logro como una prueba de que ningún creador era necesario para formar la vida originalmente. En realidad, este acontecimiento demostraría lo contrario, la formación de la vida requiere inteligencia y una cantidad extensa de conocimiento. Al estudiar y comprender la vida, los científicos seculares simplemente están tratando de copiarla. Se atribuye a Charles Darwin, biólogo del siglo XIX, el desarrollo de la teoría de la evolución, aunque muchos otros han contribuido a ella a lo largo del tiempo. En esencia, la teoría de la evolución postula que todas las especies de organismos surgen y se desarrollan mediante la selección natural de pequeñas variaciones heredadas que aumentan la capacidad del individuo para competir, sobrevivir y reproducirse. El concepto de evolución de Darwin se resume a menudo con la frase «supervivencia del más apto», que encierra la idea de selección natural. Esto sugiere que, en un entorno determinado, los individuos mejor adaptados a ese entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo sus rasgos ventajosos a su descendencia. A lo largo de incontables generaciones, estos pequeños cambios se acumulan, dando lugar a la aparición de nuevas especies y a la extinción de otras. Para algunos, la teoría de la evolución parece entrar en conflicto con el relato de la creación del Génesis. Sin embargo, muchos cristianos han encontrado formas de conciliar su fe con los descubrimientos de la ciencia moderna.
Sostienen que el propósito de la Biblia no es servir de libro de texto de ciencia, sino transmitir verdades espirituales sobre Dios, la humanidad y el mundo. De hecho, la propia Biblia sugiere que el proceso creativo de Dios implicó procesos y etapas. El salmista declara que las obras de Dios son múltiples y hechas con sabiduría, Salmo 104:24, lo que pasa implica un proceso complejo y ordenado. En Proverbios 8:22 al 31, se describe la sabiduría como si estuviera presente con Dios durante la creación, lo que sugiere un proceso que no es aleatorio, sino reflexivo y deliberado. Esto puede interpretarse en consonancia con la visión científica de un universo que se desarrolla a lo largo del tiempo. Del mismo modo que Dios utiliza procesos naturales como el ciclo del agua y la fotosíntesis para mantener la vida, es posible que utilizara la evolución como herramienta en su proceso creativo. Muchos cristianos ven la evolución no como un sustituto del acto creador de Dios, sino como un medio por el que Dios podría haber dado lugar a la diversidad de vida que vemos hoy. No ven ninguna contradicción entre la idea de un Dios creador y la teoría de la evolución. Dios, en su infinita sabiduría y poder, podría ciertamente obrar mediante procesos evolutivos para crear la diversidad de vida que vemos hoy. Continuemos nuestro viaje intentando salvar la distancia entre el relato bíblico de la creación y la teoría de la evolución. Exploraremos cómo estas dos perspectivas pueden coexistir armoniosamente dentro de la fe cristiana. Dios se revela en las Escrituras como el creador de todas las cosas, dando orden y finalidad al universo. El relato bíblico de la creación se centra en el quién y el por qué, no necesariamente en el cómo. Hace hincapié en Dios como origen de la vida y destaca nuestra responsabilidad como administradores de su creación. La teoría de la evolución, por otra parte, es una explicación científica de la complejidad y diversidad del mundo natural. Se ocupa del proceso el cómo y no pretende responder a las preguntas de por qué existe el universo o quién inició el proceso. Algunos creyentes cristianos no encuentran conflicto entre estas perspectivas, adoptando un punto de vista conocido como evolución teísta o creacionismo evolutivo. Esta perspectiva sostiene que Dios es la fuente de toda la vida y que la evolución es el proceso por el que Él creó la diversidad biológica. El orden y la regularidad que se observan en los procesos naturales, incluida la evolución, reflejan la naturaleza de Dios y su plan ordenado e intencionado para la creación. Un punto clave que hay que recordar es el género y la finalidad del relato bíblico de la creación. El relato del Génesis, rico en simbolismo y metáfora, se escribió para transmitir verdades teológicas a un público antiguo, no para proporcionar una explicación científica detallada según los estándares modernos. Los días de la creación, por ejemplo, pueden entenderse metafóricamente, simbolizando el acto estructurado y ordenado de la creación de Dios, en lugar de períodos literales de 24 horas, Génesis 1. El apóstol Pablo, en Romanos 1:20 de la madrugada, subraya que el poder eterno y la naturaleza divina de Dios se ven claramente en la creación, lo que implica que el mundo natural puede revelar verdades sobre el Creador. Esto sugiere que la exploración científica, incluido el estudio de la evolución, puede conducirnos a una apreciación más profunda de la sabiduría y la creatividad de Dios. Navegar por la división percibida entre el relato bíblico de la creación y la teoría científica de la evolución puede parecer desalentador. Sin embargo, es un viaje que puede conducir a una comprensión y apreciación más profundas de la creación de Dios. Nos invita a maravillarnos ante la complejidad del universo y la diversidad de la vida, viendo en ellas la obra de un Dios amoroso, creativo y lleno de propósito. La saga cinematográfica El planeta de los simios, producida por 20th Century Studios, se basó originalmente en una novela de ciencia ficción del escritor francés Pierre Boulle, publicada en 1963. La novela narra la historia de 3 hombres que exploran un planeta lejano similar a la Tierra, donde los simios son la especie dominante e inteligente, mientras que la humanidad está reducida a un estado animal. Con cada nueva entrega de El planeta de los simios, la pregunta se plantea en todas partes: ¿por qué la evolución no ha hecho a los chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes más parecidos a los humanos? La respuesta es que la selección natural favorece las adaptaciones que permiten a las criaturas sobrevivir en su entorno. Nunca somos más que un accidente de la evolución. Si, por ejemplo, se toma como criterio la capacidad de celebrar reuniones de Zoom en un ordenador, entonces sí, estamos más evolucionados.
Pero si el criterio absoluto es la velocidad para trepar a los árboles, entonces no hemos evolucionado en la dirección correcta, a diferencia de los chimpancés, señala Florent Detroit. Desnudos en la selva, solos, o incluso en pequeños grupos, no sobreviviríamos mucho tiempo. La evolución no tiene tanto que ver con la noción de progreso como con la supervivencia de los más aptos para perpetuar la especie, y es poco probable que el hombre sea superado por una especie muy próxima a él. La probabilidad de que el hombre desaparezca a causa de un virus es infinitamente mayor que la de que otro primate nos suplante. Ha habido docenas de otros posibles caminos evolutivos, pero por cuestiones medioambientales o enfermedades, es el Homo sapiens el que ha sobrevivido. A lo largo de las siguientes décadas se descubrieron más fósiles humanos, pero los científicos observaron que tenían poco en común con el hombre de Piltdown. El desarrollo de nuevos métodos químicos de datación permitió reexaminarlo y en 1953, 3 reputados antropólogos británicos demostraron que todo era una farsa. El cráneo alguna vez perteneció a un hombre medieval, es decir, de unos 500 años de antigüedad y no de 50.000 como había sugerido Dawson. La mandíbula era de un orangután y el canino, de un chimpancé. No solo no eran tan antiguos, sino que los fósiles realmente pertenecían a especies distintas. Además, las pruebas mostraron que habían sido teñidos con hierro y dicromato de potasio para que parecieran antiguos y que los dientes de la mandíbula habían sido limados para darles una forma más adecuada para una dieta humana. El hombre de Piltdown tuvo éxito debido a que, en el momento de su descubrimiento, la comunidad científica creía que el cerebro grande precedía a la dieta omnívora moderna y la falsificación proporcionó exactamente esas pruebas. El nacionalismo y los prejuicios culturales también jugaron un gran papel en toda esta historia, ya que los británicos se negaban a aceptar que los restos de los primeros seres humanos se encontraran en el continente y no en sus tierras. En cuanto al sexo del hallazgo, siempre se dejó claro que se trataba de un hombre. La única excepción procedió del periódico Daily Express, refiriéndose al descubrimiento como una mujer, aunque solo para burlarse del movimiento sufragista del momento, del cual se mostraba muy crítico. El fraude afectó significativamente a las primeras investigaciones sobre la evolución humana. Llevó a los científicos hacia un callejón sin salida en la creencia de que el cerebro humano aumentó de tamaño antes de que la mandíbula se adaptara a los nuevos tipos de alimentos. Los fósiles australopitecos del Niño de Town, Sudáfrica, 1924, fueron ignorados debido al apoyo al hombre de Piltdown como el eslabón perdido, confundiendo así durante décadas la reconstrucción de la evolución humana. Hasta 12 sospechosos fueron acusados del engaño, pero 3 de ellos con bastante fuerza. Uno fue Smith Woodward, el ayudante de Dawson, a quien se le encontró una colección de huesos teñidos y alterados. Otro fue Teilhard de Chardin, un sacerdote jesuita, que ayudó en las excavaciones en Piltdown. Tampoco se escapó de las sospechas el famoso creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, quien vivió cerca de la localidad inglesa y era miembro de la misma sociedad arqueológica que Dawson y los demás. Doyle escribió acerca de los simios antiguos en su novela, El mundo perdido, de la que pudo haberse inspirado para engañar a la comunidad científica. El pasado mes de agosto, más de 100 años después de la perpetración del fraude, se desvelaron los resultados de una revisión del caso que comenzó en 2008. Análisis forenses de alta tecnología han llevado a concluir que los dientes del hombre de Piltdown pertenecían a un mismo orangután y el cráneo a 2 o 3 humanos medievales. También han podido identificar el modus operandi, demostrando que hubo solo una persona manipulando las muestras, y Charles Dawson fue el único asociado con el segundo hombre de Piltdown. La motivación de Dawson probablemente habría sido la ambición científica y el deseo de ser aceptados en la élite. Resulta curioso que la misma ciencia que Dawson usó para engañar y vanagloriarse, ha sido la que ha desvelado uno de los más grandes fraudes de la historia.